El libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos estado estudiando ya por varios meses el libro de Hebreos, pero hemos hecho una parte en celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante. Este año, en octubre 31, 2017, se cumplió el 500 aniversario de aquel momento donde Martín Lutero en octubre de 1517 clavara sus 95 tesis en aquella catedral, iglesia, universidad de Wittenberg, en Alemania. Y las preguntas que se suscitan, estoy seguro pueden levantarse en vuestra mente, es: pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver ese evento histórico con mi vida? Hay una gran conexión y es lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Nosotros celebramos muchas cosas. Celebramos cosas como pueblo contemporáneo que son buenas celebrar y otras que en realidad no tienen mucho contenido a celebrar. Y por ejemplo hemos acabado, ¿verdad?, muchas personas de celebrar Halloween, ¿verdad? Y nosotros por lo general como pueblo cristiano no nos identificamos, ¿verdad?, con esa celebración por diversas razones, aunque respetamos a personas que a veces bien saludablemente participan de estas fiestas y de estos eventos. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Estoy comparando una celebración contemporánea con una a la cual podemos prestarle atención y es digno de prestar atención en la substancia de lo que en ella celebramos, en este 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y vamos a ver la conexión con la palabra de Dios, con su evangelio y la relevancia para hoy, porque alguien, como decíamos en unos momentos, puede decir: ¿y cuál es la relevancia con el día de hoy? Pues en unos momentos vamos a esclarecer. Pero vamos a leer la palabra en esta mañana en Romanos capítulo 3, una vez más, versículos 21 al 28. Y después vamos a Romanos 4, donde vamos a leer versículos 4 al 6. Dice así su palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, hermanos, vamos al capítulo 4 y retomamos la lectura en el versículo 4. Dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario, la recompensa, como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Amén. Esta es la palabra de Cristo. Oramos. Amante Padre, una vez más hoy venimos delante de ti, oh Dios, reconociendo que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Padre, venimos en el conocimiento que toda palabra que sale de tu boca nos dirige a Cristo Jesús, el Salvador del mundo, en quien está toda bendición espiritual y eterna. Amante Padre, necesitamos de Jesús. Llévanos a Él hoy a través de tu palabra y perdona nuestras muchas faltas y pecados. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada comenzamos a poner en perspectiva de qué se trató la Reforma Protestante. Y por qué es relevante es, número uno, hermanos, que a través de ella históricamente la cristiandad rescató la verdad del evangelio. Que ese tiempo de la Edad Media hasta ese momento de la Reforma Protestante a principios del siglo XVI fueron tiempos de gran oscuridad en lo que respecta a la palabra de Dios y en la palabra de Dios la proclamación del evangelio para la salvación del pecador. Por lo tanto, por eso es que miramos a este momento en la historia. Pero alguien pudiera decir también, bueno, ya eso pasó y ya lo rescatamos, ¿y ahora qué? Qué bueno que usted hace esa anotación, porque la respuesta a eso es que el mismo enemigo que oscureció el evangelio a través de los siglos de la historia, que necesitó una reforma en el siglo XVI, es el mismo enemigo que lo continúa oscureciendo hoy. Hermanos, hay muchas batallas en la vida de un creyente. E históricamente ha habido muchas batallas también por la palabra de Dios. Ahora, yo les quiero mostrar y enseñar algo. Y es que hay una capital que el enemigo quiere tomar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando van a los que les gusta la historia, cuando van a ver, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Usualmente el enemigo quiere tomar la capital de su opositor. Y por lo tanto se esfuerzan por tratar de llegar, ya sea en Rusia, ¿verdad?, a la capital, o ya sea en Francia, y así sucesivamente. El enemigo quiere tomar la capital de una nación para de allí dominar, porque esto quiere decir que ha derrotado, que ha sometido a una nación. Hermanos, ¿cuál es la capital del cristianismo? ¿Cuál es la capital del cristianismo? Que comenzamos a decir la semana pasada, fue el principio que los reformadores dijeron es el principio material de las escrituras y de esta reforma. Es aquel artículo, dijeron ellos, sobre el cual la iglesia se levanta o la iglesia se cae. Y la respuesta es que esa capital del cristianismo es la doctrina del evangelio, la justificación solo por gracia, solo a través de la fe, solo sobre la base de Cristo Jesús. Si el enemigo quiere dañar algo, es dañar esa verdad. Otras batallas el enemigo está dispuesto a conceder. ¿Sabías tú que en otras batallas el enemigo está dispuesto a conceder? Sus batallones son adiestrados a saber cuál es la capital, la arteria principal a la cual atacar.
otras batallas, otras arterias, otros canales. Vamos a luchar también por ello, pero lo principal es, escúchenme, demonios, atacar la capital del cristianismo, y esa capital es la doctrina del evangelio, porque si la atacamos, los pecadores no se salvan. Las almas las podemos arrastrar al infierno. Eso, hermanos, comenzamos a decir la semana pasada, es el principio material. El principio formal, como dijimos, tenía que ver con autoridad. ¿Quién tiene la última autoridad en asuntos espirituales? La Iglesia Católica Romana decía el papado, o en algún otro momento los concilios o el magisterio, la curia, los pronunciamientos de Roma, la tradición de la Iglesia Católica Romana, la escritura también, pero no la escritura sola. ¿Se fijan? Por eso la palabra sola es muy importante. Y en cuanto a, y esta palabra de Dios que los reformadores dijeron es la base de autoridad. No, ellos dijeron, no es Roma. Roma surgió en el IV siglo como una metrópolis que surgió y fue elevada, pero hasta ese siglo no se sabía de una capital y una primacía para ningún obispo. Históricamente los reformadores hicieron ese argumento. No es tampoco las enseñanzas de un magisterio en particular o de concilios, porque ellos han errado. La autoridad radica en las sagradas escrituras. Y el hombre solo puede tener su conciencia atada a ella. Y el principio material entonces fue aquello que los reformadores vieron enseñado en las escrituras y dijeron, el hombre se salva a través de Cristo, solo por la fe y solo por la gracia de Dios. Y esta es la enseñanza y el artículo que la palabra de Dios muestra y revela. Hermanos, toda religión del mundo es contraria a este artículo. Este es un artículo divino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Todas las religiones del mundo enseñan que el hombre se redime haciendo algo para cambiar, para ser transformado, para ganar algún tipo de disposición y mérito por el cual pararse delante de Dios y ser así aceptado. Toda religión. Pastor, y si toda religión es así, ¿por qué usted se ha enfocado en la Iglesia Católica Romana? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué usted no habla del mormonismo? ¿Y por qué no habla del judaísmo? ¿Y por qué no habla de los testigos de Jehová? ¿Por qué no habla del hinduismo? Hermanos, la respuesta es esta. Porque si conocemos el problema con la Iglesia Católica Romana, conocemos el problema de toda religión. Eso es número uno. Porque el principio es el mismo. Es el principio de elevarnos y ascender a Dios sobre la base de algo que yo hago, de alguna práctica propia en mí, de alguna purificación y elevación espiritual en mí. Toda religión en el mundo tiene una característica: el hombre tratando de ascender a Dios. Ya sea como quiera que conceptualicen a ese Dios, ya sea que sea el nirvana, ¿verdad?, de los hindúes, ya sea que sea de los gnósticos, aquel dimensión espiritual donde nos unimos con ese Dios eterno, ya sea que sea ese logos de los griegos, esa inteligencia y razón eterna, donde radican allí todas las ideas, quizás para un platonismo, etcétera. De cualquier manera, hermanos, toda religión de los hombres y religión falsa propone un camino de ascender a Dios. El hombre ascendiendo a Dios. La religión verdadera, el cristianismo, condena ese camino. ¿Por qué? Porque el hombre no ha ascendido a Dios, sino es un pecador.
y no puede llegar a Dios a través de sus propias brazos, manos, obras, esfuerzos, etc. Y entonces propone lo siguiente, que es el artículo donde se levanta un pueblo o se cae, viene la luz después de las tinieblas o permanece la oscuridad. Y es que el hombre no ha podido ascender a Dios, pero Dios descendió al hombre. El hombre no ha podido redimirse, liberarse, transformarse a sí mismo, pero Dios envió a uno en cuya vida, virtud, presencia, obra y muerte y resurrección, el ser humano y todo pecador puede encontrarse con un Dios reconciliado a nuestro favor. Esa es la diferencia. Otro punto de por qué nos enfocamos en la Iglesia Católica Romana. Porque para un pueblo, sobre todo para nosotros, sería fácil reconocer a otras sectas como falsas. Pero a una que menciona el nombre de Cristo, a una no solo que mencione el nombre de Cristo, sino que apoye conceptos como la Trinidad, a una con la cual compartimos varios concilios iniciales en la historia, a una con la cual también las personas se llaman cristianos y manifiestan tener fe en Jesús y hacer las buenas obras que Jesús nos ha mandado. Aún así, el ataque y el veneno es más peligroso. Porque, hermanos, yo no sé usted, pero Satanás no viene como un diablo, echando, ¿verdad?, fuego y mostrándote el tridente para de esta manera, en verdad, decirte, aquí estoy yo, el diablo, ¿me recibes? Probablemente no, hay algunas personas que sí. Hay personas satanistas que los reciben, quieren pactar con el diablo, pero por lo general, las personas en su juicio cabal, si se le aparece el diablo en todo lo que él es, usualmente quizás no lo recibirían fácilmente. Pero dice la palabra que Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz y tiene a falsos ministros de justicia. ¿Y por qué se caracteriza a los falsos ministros de justicia? No apoyan, afirman la verdad, que el hombre es salvo a través solamente de la suficiencia de la propiciación y redención efectuada por la persona y la obra de Jesucristo. Pastor, usted está siendo un enjuiciador. Usted está pasando juicio. Hermanos, pasar juicio tenemos que hacer. Por supuesto, esto tiene una medida de un contexto en lo que se trata nuestras relaciones como hermanos. Cuando nos acercamos a un hermano en misericordia, hablando del pecado y tratando de ayudar a un hermano a que se aparte del pecado, reconociendo que nosotros también somos pecadores al igual que ellos y queremos ayudarlos a levantarse y a caminar con Cristo. Y juicios finales de condenación para alguien viendo lo que están haciendo y sobre la base de pecados o moralidad debemos esperar y aguantar nuestro juicio. Pero sobre la base de qué realidad debemos enjuiciar, sobre la base que el apóstol Pablo habló. Y el apóstol Pablo enjuició a aquellos que querían abandonar la verdad del evangelio para añadir algo al evangelio a través del cual nosotros podemos pararnos delante de Dios. Y Pablo dijo, sea anatema, maldito, separado de Dios. Pastor, quiere decir que nosotros podemos enjuiciar así. Nosotros no somos los que enjuiciamos. La palabra de Dios lo hace.
La palabra de Dios y el evangelio enjuicia todo aquello que es contrario a este camino. Por eso el apóstol Pablo dice que para algunos el evangelio es fragancia y olor de vida. Pero dice que para otros es un olor ¿de qué? De muerte. Y eso es simplemente lo que hacemos a través de la proclamación del evangelio. Las llaves del reino fueron dadas a la iglesia. ¿Y cuáles son las llaves del reino? Alguien puede decir: la proclamación del evangelio. Pedro, tú has dicho bien, y yo te digo que sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y la roca no era Pedro, sino Cristo Jesús. Y la proclamación que Pedro había hecho cuando reconoció: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, significando tú eres la propiciación, la satisfacción por los pecados, tú eres el que quita el pecado del mundo. Bien has dicho, Pedro, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta predicación y proclamación del evangelio, después dice Pedro que muchos se levantarán y otros caerán. Que sobre esta piedra angular se levantarán muchos, o esta misma piedra angular se convertirá en piedra de tropiezo para aquellos que no la reciben. El mismo Jesús dijo: yo he sido puesto para levantar a muchos en Israel, o para la caída de muchos. Sobre esta base los reformadores confirmaron que este artículo del evangelio y la justificación por gracia sola, a través de la fe sola, basado en la justicia de Cristo solamente, es que se levanta o se cae la iglesia. Hermanos, comenzamos entonces sobre esta base y algunas de estas aclaraciones, hermanos, a mirar lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana en cuanto a la gracia y en cuanto a la fe. Y la semana pasada comenzamos a decir que la Iglesia Católica Romana miraba la gracia como una sustancia infundida adentro al corazón, al alma de un pecador. Esta sustancia infundida era allí inyectada, traída, depositada en el corazón del hombre allí al principio a través del sacramento del bautismo. El bautismo confería esta sustancia, por llamarle de alguna manera, es una palabra que se ha utilizado, pero también podemos decir una habilidad o una virtud que a través de la gracia Dios confiere, pone en ti una habilidad que es una virtud con la cual ahora tú vas a poder cooperar para poder vivir con ciertos méritos de buenas obras en una vida creciente de multiplicar esta gracia y estos méritos a través de cooperar con esta virtud o habilidad infundida para al final poder ser justificado delante de Dios. Y esto a través de un sistema de sacramentos, de satisfacciones, de penance, como es la palabra en inglés, para poder finalmente un día, después del purgatorio, poder pararnos delante de la presencia de Dios justificado. Esa era la idea de la gracia de la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué de la fe? Pues la fe para la Iglesia Católica Romana era simplemente un conocimiento intelectual de doctrinas de la Iglesia. En otras palabras, la fe sola no servía absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque a la fe tenía que añadírsele una virtud. ¿Cuál es la virtud? El amor. La virtud calificativa del amor es lo que hace que un pecador pueda pararse delante de Dios y de esa manera ser justificado.
Decíamos la semana pasada que los reformadores enseñaron con la palabra que no es la virtud del amor la base para ser calificados y ser aceptados por Dios, sino es la virtud de Cristo a nuestro favor. Es la justicia de Cristo en la cual confiamos para poder pararnos delante de Dios. Pero la Iglesia Católica Romana decía, no puede ser así. Necesitamos en nosotros mismos no ser ya más impíos, sino tener esta virtud, esta bondad, esta santidad de la gracia de Dios, que es el amor, la obediencia, la santidad, la justicia, porque sobre esa base es que vamos a ser calificados y de esta manera ser aceptados por Dios. Por lo tanto, la Iglesia Católica rechazaba la idea de que la fe sola podía justificar. Tenía que añadírsele las obras para poder justificar. No abrazaba, la Iglesia Católica Romana no abrazaba la justicia legal de Cristo como la base de nuestra aceptación delante de Dios. No afirmaba que el único mérito para pararnos delante de Dios es la obediencia perfecta de Jesús en su vida y en su muerte, traspasando los cielos para presentarse delante del Padre, Él con su justicia, con sus obras, con sus méritos, con su obediencia, con su amor, y decir, heme aquí a favor de aquellos que no se pueden presentar sobre la base de ellos mismos. Yo vengo, Padre, como me enviaste, a ser el intercesor y el mediador a favor de ellos, para que ellos sean salvos confiando en mí. Por lo tanto, los reformadores definieron la fe en su esencia como una confianza en la misericordia de Dios, como un conocimiento y confianza personal en la misericordia de Dios por nosotros. Ciertamente los reformadores también admitían que el tener un entendimiento intelectual solo, doctrinal, no salva a nadie. Entendían que la persona que simplemente entiende las doctrinas y dice, yo sé lo que quiere decir esto, yo sé lo que tú me estás diciendo, no es aquella fe verdadera. Pero hay una diferencia. La Iglesia Católica Romana admitía lo mismo y decía, tenemos que traer el amor como la virtud calificativa, y eso es la fe. Porque la fe sola no es nada. Los reformadores decían, no, la fe sola sin obras es algo, y es lo siguiente, es confianza en la persona y la obra de Jesús a nuestro favor. E inmediatamente los reformadores añadían lo siguiente, y aquella fe sola por la cual abrazamos el perdón y la misericordia de Dios no estará sola, sino se moverá en obras, en frutos de amor, en obediencia. Pero ese amor no es la fe. Ese amor es resultado y consecuencia de la verdadera fe. El que no tenga ese amor, esa respuesta a la gracia de Dios, en realidad no tiene fe. Pero no porque la fe sea igual que el amor, no porque el amor sea parte de la ecuación y la base para que Dios nos califique en base a nuestro amor personal, sino que la fe sola, que es confianza en el amor de Dios y su virtud a nuestro favor, nunca fallará
en producir como efecto, manifestación y frutos en la vida de un creyente buenas obras, amor, obediencia y algún grado de santificación en la vida del creyente. Sutil, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Y esa diferencia es la diferencia entre el evangelio y la falsa iglesia católica romana. Pastor, pero ya ellos no creen así. Alguien pudiera decir, pero pastor, eso fue hace 500 años. Hermanos, es por eso que yo les traigo aquí del año pasado una indulgencia proclamada por el Papa Francisco. Indulgencia sí, y una indulgencia plenaria, igual a la indulgencia de el sacerdote Tetzel. Una indulgencia plenaria para los fieles de la Iglesia Católica Romana que está basado en la celebración de un aniversario. Se fijan, nosotros celebramos los 500 años de la recuperación del Evangelio. Pero la Iglesia Católica Romana quiere celebrar los 100 años de la aparición de la Virgen Fátima. Y celebrando los 100 años de la aparición de la Virgen Fátima, ha proclamado una indulgencia plenaria. Y en esta indulgencia plenaria, ¿qué quiere decir una indulgencia plenaria? O una indulgencia, ¿o qué quiere decir una indulgencia? Pudiéramos detenernos allí brevemente, ¿verdad? Una indulgencia es la remisión delante de Dios de el punishment, de los castigos temporales que nuestros pecados merecen. ¿Se fijan? La gracia infundida es la virtud a través de la cual ahora obramos para esperar ser justificados. Y a través de esa gracia infundida, nuestra culpa es ahora echada a un lado a medida que cooperemos con ella y no cometamos pecados mortales. Si hay pecados venial sins, pecados veniales, pues ciertamente para eso la oración diaria, el sacramento diario, etcétera, es suficiente. Pero hay pecados que pueden causar en el fiel de la Iglesia Católica Romana, conforme a su enseñanza, el perder una vez más esa gracia. ¿Por qué la pierden? Porque es el perder la habilidad para obrar meritoriamente. Si la gracia es una habilidad infundida para cooperar y de esta manera terminar en el cielo, uno puede por sus pecados caer o ser restaurado a ella. Y el que está en ese estado de gracia, en espera de una justificación final, espera también que a través de sus obras y méritos y sufrimientos, o aquí o en el purgatorio, aquellos castigos que nuestros pecados en esta vida merecen, todos puedan ser satisfechos. Oh, cuánto hemos pecado. Pero para la Iglesia Católica Romana hay un remedio. Y este remedio es o el sistema sacramental, o el purgatorio, o una indulgencia plenaria. Parcial es que algunos de los sufrimientos temporales te son eliminados. Plenaria es que todos los sufrimientos temporales por tus pecados te son eliminados y no vas a tener que pasar por el purgatorio. Por supuesto, si por la gracia continúas en este estado de obediencia y de santidad, luchando contra pecados mortales y pecados que te pueden rebajar, quitar el mérito para ser justificado. ¿Cómo lo dicen ellos, hermanos? Esta indulgencia hay que hacer o se puede cumplir plenaria de tres maneras. Uno es la siguiente:
hacer un peregrinaje a el shrine, a una ermita, a un lugar religioso, hacer un peregrinaje a este centro religioso de Fátima en Portugal. A cualquier fiel que haga el peregrinaje a la ermita de la Fátima en Portugal y participe en una celebración de oración dedicado a la Virgen. ¿Se fijan? Dedicado a la Virgen. Además deben orar el Padre Nuestro. Wow, nosotros oramos el Padre Nuestro. Recitar el credo. Wow, nosotros también tenemos el credo. E invocar a la Madre de Dios. Nosotros no invocamos a la Madre de Dios. Aquel fiel, quizás que no pueda hacer el peregrinaje, pero con devoción delante de una estatua a nuestra Lady of Fátima, la Señora de Fátima, solemnemente expuesta para veneración pública en cualquier iglesia, oratorio o lugar apropiado durante los días de su aniversario, el 13 de cada mes, desde mayo a octubre 2017. A propósito, la indulgencia se vence en noviembre de este año. Queda poco tiempo. Yo estoy seguro que nadie de aquí va a ir a buscar la indulgencia. Gracias a Dios. Para aquellos que están enfermos y débiles y no pueden hacer estas cosas, pueden simplemente orar delante de una estatua de la Lady de Fátima y deben espiritualmente unirse a esta celebración de júbilo en los días de la aparición, el 13 de cada mes. Deben también ofrecer al Dios de misericordia con confianza a través de María sus oraciones y sufrimiento o los sacrificios que ellos hacen en sus propias vidas. La indulgencia de Tetzel está presente. La reforma está vigente. Y hermanos, finalmente, para otra evidencia, el Concilio de Trenton, que lo citamos la semana pasada, y les voy a mencionar simplemente dos canons de este concilio, que es doctrina presente de la iglesia romanista hoy. Si alguien dice que por la fe sola el impío es justificado, si alguien dice que por la fe sola el impío es justificado, si alguien lo dice, la Biblia. Si alguien dice que por la fe sola el impío es justificado, de tal manera que no se requiera más nada, ni cooperar con la gracia de Dios para ser justificado, o que no sea necesario ninguna preparación y disposición previa o movimiento de nuestra voluntad para tal justificación, sea anatema. Hermanos, nosotros no somos los únicos que juzgamos. Ellos nos han juzgado a nosotros. Aquel día de la reforma, aquel momento, en aquella dieta de Worms en 1521, donde le dijeron a Lutero, revoca. Es hoy lo que la Iglesia Católica nos dice, revoca. ¿A quién? Solo a Cristo para un impío como yo. ¿Se fijan? Sea anatema. Ellos han pronunciado sus anatemas, sus condenaciones, pero ellos no son condenados por una iglesia protestante. Son condenados por la palabra santa, por el evangelio en la palabra cuya fuente de autoridad ellos no aceptan como la única fuente de autoridad. Otro canon: si alguien dice que la fe que justifica no es más nada que una confianza en la misericordia divina de Dios para perdonar nuestros pecados
por causa de Cristo y que esta confianza sola es suficiente para ser justificado, sea anatema. Hermanos, la reforma está con nosotros y continúa demandando un juicio y demandando dónde tú estás. Sí, nosotros no estamos fajados con la Iglesia Católica Romana. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra príncipes de este mundo. Nuestra lucha es la lucha del Evangelio. Es la lucha por la verdad. La pregunta es, hermano, amigo, si vuestros sentimientos y preferencias personales y tradiciones pasadas o entrenamiento pasado va a prevalecer sobre la verdad del Evangelio. O si en algún momento en esta batalla de anatemas usted va a estar del lado de la justificación. Hermanos, era así igual en medio de los judíos. Si alguien venía y confiaba en Cristo, era pronunciado anatema por el judaísmo. ¿Se fijan? No es solo la Iglesia Católica Romana. Es así entre los musulmanes. Si alguien viene y confiesa a Cristo solo, es pronunciado anatema por el islamismo. Y cuando el secularismo humanista y estatista venga a decirte la religión es el Estado y la verdad secular humanista, y tú digas solo Cristo, también será juzgado. Pero eso de ciencia ficción no, ya ha pasado. Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista y cantemos la internacional. No más Dios. ¿Se fijan, hermanos? Igual también con el fascismo nacionalista de Hitler. Igual también con cualquier movimiento de derecha nacionalista o ultraconservador que quiera poner la confianza en el hombre y en sus propios propósitos. Es una batalla de anatemas. ¿De qué lado estás? Es una batalla de condenaciones. El que no es por mí, dice Cristo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y en algún momento tú que me escuchas vas a tener que tomar una posición. Es mi deseo que a través de la predicación del Evangelio tu posición pueda ser con Cristo a través de Él y al lado de su pueblo. Que podamos así cargar nuestra cruz. Cargar nuestra cruz no es añadir los méritos tuyos o compromisos a tu fe para que Dios te reciba. Porque, como decíamos la semana pasada, le sometí la premisa de que estos anticristos no están solamente en otras denominaciones o sistemas religiosos. Están también adentro de la iglesia evangélica y están también adentro de la iglesia reformada. Todo aquel que quiera establecer al lado de la fe sus obras, ya sea en el momento de aceptación, ya sea en el momento final de juicio, ya sea en algún momento en nuestras vidas para la aceptación delante de Dios, pronunciamos sea anatema con la palabra de Dios. Lo interesante es que es una guerra de anatemas. No seas atrapado en el medio. No hay medios. ¿Sabes que no hay medios? Pastor, usted está cortando splitting hairs. ¿Cómo se dice? Usted está separando pelos. No estamos separando la palabra de Dios.
Estamos afirmando la verdadera enseñanza de la palabra y su tradición a través de aquellos hombres que se pararon en esta verdad. Se fijan en este canon que leímos, precisamente la fe como confianza es condenada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el versículo 4 de Romanos 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. A propósito, la palabra salario también es la palabra en el original para recompensa. Para recompensa. Sí, el sistema anticristo es un sistema que pone para la base de tu recompensa eterna, la vida eterna, la salvación eterna, tus obras. En diferentes grados, porque esto puede venir en términos, ¿cómo se dice cuando vas a pedir una carne? Cuando la carne puede venir raw, rare, no cocinada. Esto puede venir no cocinada, término medio o well done, bien cocinada. Y este asunto de añadir algo de mis obras viene a veces no cocinada, como en la Iglesia Católica Romana, término medio, como en algunas iglesias evangélicas, y casi bien cocinada, como en algunas iglesias reformadas. Vienen términos que hemos escuchado de grandes púlpitos, como la justificación final. Sí, somos justificados solo por la fe, etcétera. Pero al final, para poder entonces ser aceptados por Dios, necesitamos mostrar las obras a Dios para que Él nos acepte. Esto viene, hermanos, como hemos hablado y enseñado, de un mal entendimiento de que las obras en el cristiano ahora y en el juicio final glorifican a Dios porque tienen un carácter manifestativo, demostrativo de que alguien ha puesto su confianza en Cristo. Tiene un carácter demostrativo, manifestativo de la realidad de una confianza en Cristo que es la fe. Pero la fe no es definida por la respuesta de amor que sale de esa confianza, sino como los reformadores afirmaron. Hermanos, este canon 12 es levantado, pudiéramos decirlo, de escritos de Lutero. Es levantado de escritos de Juan Calvino. Si ustedes van a los institutos cristianos de Juan Calvino, ustedes pueden ver precisamente en él definir la fe como un conocimiento, una persuasión y confianza en la misericordia divina por la obra de Cristo a mi favor. Una confianza que no solamente es un conocimiento intelectual, sino que de ese conocimiento entonces yo confío. Pongo mi vida allí diciendo sí, Cristo, su persona y su obra es mi única confianza. No solamente entiendo lo que quieren decir las doctrinas. No solamente puedo leer y explicar lo que dice la doctrina, sino puedo confiar en Cristo para mí. Él es mío. Mi confianza la he depositado en Él. Eso es la fe sola, cuya fe va acompañada como manifestación, como evidencia, como demostración. Pastor Santiago, estás hablando de Santiago exactamente. El asunto de Pablo es justificación delante de Dios. El asunto de Santiago es justificación delante de los hombres. ¿Quién puede ver tu fe en el mundo? ¿Quién puede ver tu confianza en la misericordia divina a tu favor? ¿Alguien la puede ver? No. Pero ¿sabe cómo esa fe se manifiesta en el mundo y se enseña? A través de las obras por el nombre de Cristo. Cuando le damos un vaso de agua a alguien en el nombre de Jesús,
Cuando cada día nos volteamos renovados a través de la fe, a hacerle bien al prójimo por amor a Jesús. Glorificamos a Cristo que nos ha salvado, porque sale de esa motivación y de esa confianza en el corazón de un pecador. Y en el día del juicio, donde los impíos no arrepentidos van a traer sus obras para justificarse delante de Dios, Dios entonces va a mostrarle a ellos lo que es una verdadera obra. A propósito, el día del juicio no es para ti. Una vez más, si yo fuera un predicador de eso, dile a la persona que está del lado, le diría, dile a la persona que está del lado, el día del juicio no es para juzgarte a ti. Si el día del juicio tú crees que es para juzgarte a ti, tú estás condenado. Porque Cristo ya ha sido entregado. El veredicto ya ha sido dado. El veredicto de la justificación en el presente es el veredicto escatológico y final del día del juicio que Dios pronunciará sobre aquellos que han creído en la persona y la obra de Jesús a su favor. Oh, habrá muchas obras manifestadas, ciertamente, y habrán grados de recompensa en ese cielo eterno para los creyentes. Por amor, por la fe. Pero ese juicio final no es para determinar tu estatus de condenado o salvo. Eso ya se ha determinado cuando el veredicto de justificación ha sido ofrecido a tu favor. Esto es condenado como anatema por la Iglesia Católica, pero Pablo dice en Romanos: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra. Dile al que está a tu lado: más al que no obra. No le digan nada. Léanlo. Medítenlo, llévenselo para la casa, ¿verdad? Más al que no obra, sino cree. Pastor, pero Santiago, oh amado, por favor, rebasa ese error. Si Santiago dice que somos justificados por una combinación de fe y obras, Santiago y Romanos están en una total contradicción. Simplemente toma la posición opuesta. Santiago dice, vamos a decir, ¿verdad? Como dicen aquellos que continúan en este error. Santiago dice que no somos justificados solamente por la fe, sino también por las obras. Y Pablo dice que somos justificados no por las obras, sino por la fe sola. Y ahí va Santiago y Romanos en una perenne disputa y bronca. Yo no sé, pero Santiago escribió ¿cuántas epístolas? Estoy hablando ahora como loco. Como Pablo decía que a veces hablaba. Pero ¿cuántas epístolas escribió Pablo? Estoy hablando como loco, hermanos. ¿Creemos que Santiago es parte del canon de la Escritura? Ciertamente. Pero el asunto de Santiago es aquella fe que pacientemente espera en pruebas. Y pacientemente esperando en pruebas recibe aquello que es lo perfecto. ¿Qué quiere decir? Lo completo de la fe. Que la fe verdadera que aguarda y espera y continúa confiando en Cristo será y traerá renovación a la persona en obras que se traducirán en una demostración o justificación del creyente, no solo por la fe, sino por las obras en el mundo y delante del prójimo. La pregunta es: ¿justificación dónde y con quién? La justificación por la sola fe es en los cielos y delante de Dios. La justificación de Santiago es en la tierra y delante del prójimo. No hay incongruencia y contradicción en las Escrituras.
Santiago habla de un asunto y Pablo habla de otro, cuyos dos asuntos van siempre mano a mano, porque la fe viva y verdadera, la verdadera confianza en Cristo Jesús produce frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, si esta es la doctrina cristiana, evangélica y bíblica que la Iglesia Católica Romana ha condenado y que toda otra religión en el mundo continúa condenando y descontando, pero una vez más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Se fijan? Somos justificados como impíos. La Iglesia Católica Romana, el impío no puede ser justificado, porque el impío es cambiado de impío a pío. Sí, hermanos. A alguien que ahora es piadoso, y en base al hecho de ese cambio y esa transformación somos justificados. Yo no sé si les pregunté a ustedes aquí, no creo que se los pregunté a ustedes, si hay algo en la vida cristiana que no pueda ser cambiado. Si alguien le hace la pregunta, ¿hay algo en la vida cristiana que no pueda ser cambiado? Para la Iglesia Católica Romana, el cambio, la transformación, sí con Cristo, sí con la gracia, sí con la fe, pero no sola. Pero el cambio y la transformación es la esencia de acuerdo a ellos, el cristianismo. ¿Y qué hay con nuestra fe? O el verdadero cristianismo. ¿Habrá algo que no puede ser cambiado? ¿Qué creen ustedes? En el término contemporáneo hoy, los gritos ahora eufóricos de victoria y de aleluyas y de amén se oirían estridentemente. Somos más que vencedores y todo lo podemos cambiar ahora. Ya yo no soy lo mismo que era antes, etcétera, etcétera. Cuyos pronunciamientos entendemos porque tienen una parte de verdad. ¿Qué quiere decir? El verdadero creyente no es el mismo hoy que cuando vino a Cristo. El verdadero creyente experimenta una transformación por la renovación del Espíritu Santo y la regeneración. Pero no pierdas de vista algo. La base de tu aceptación delante de Dios no es tu cambio y tu transformación. Porque hay algo que no puede ser cambiado y transformado. La carne que está en ti. La corrupción que habita en tus miembros continúa contigo. A menos que haya alguien aquí que diga que a virtud de su transformación y cambio ya ha vencido toda corrupción. O a menos que alguien quiera voltearse el camino romano y decir que eventualmente toda corrupción en él será purificado, ya sea cooperando con la gracia o en el purgatorio, tendrás que admitir que hay en ti al menos una onza de corrupción. Y espero que detecten mi ironía. Y mi pregunta es, si te podrás parar delante del Dios Santo 3 veces con solamente una onza de corrupción. Y ahora la otra pregunta, hermanos. ¿Qué hace Dios con aquello que nunca cambia en nuestras vidas? Hemos admitido, esperemos, si alguien quiere traer otro argumento, lo escuchamos. Pero voy a tomar por sentado la premisa de que admitimos que hay algo en nuestras vidas de este lado de la eternidad que nunca cambia. Y es la corrupción que existe en nuestros miembros. ¿Estamos ahí? Okay. ¿Alguien piensa diferente? Okay. Si tenemos corrupción en nuestros miembros, ¿qué hace Dios con ella?
la perdona. La cubre con la virtud de otro. No la ve, la desestima, no la mira, porque yo he cogido vuestros pecados y los he echado en el fondo de la mar. No es que no estén ahí, están ahí, pero Dios la desestima, la perdona, la cubre. Esa es la esencia de la fe cristiana. Es la esencia de lo que sucedía en el lugar santísimo. Entraba el sumo sacerdote con vida santa y sangre pura, intachable y santa de un cordero, y la derramaba en aquella cobertura del arca. Derramando en aquella cobertura. Es la idea del propiciatorio. Dios queda propiciado. Tú no traes tu transformación. Te quemarías al tocar con una onza de tu carne la santidad de Dios. Oh, hay transformación. Mucha gloria a Dios. Y a medida que crecemos en gracia y en la fe, hay mucha transformación y grandes frutos de santidad y obediencia en la vida de un creyente. Pero esta transformación es el resultado, la consecuencia, el fruto de una conciencia que ha sido cubierta en su corrupción. Y ese es el evangelio. El asiento propiciatorio es lo que hace Dios con los pecados que ni siquiera vemos. ¿Sabías que hay pecados que tú ni siquiera ves? El pecado es tan engañoso que hay pecados en tu vida que tú no los ves. Los ve tu esposa. Alguna esposa dice amén, calladito, calladito. Hay pecados en tu vida que los ve tu esposo. Calladitos, hombre, no se lo digan a nadie. Calladitos. Hay pecados en nuestras vidas que los ve Dios y nosotros estamos oblivious, ignorantes a ellos. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Mis hierros están siempre delante de ti, oh Dios. Me consumiría mis pecados si no fuera por tu misericordia. ¿Quién se justificará delante de ti, oh Dios? Fíjense, hermanos, esa es la esencia de la salvación. La cobertura de la virtud, los méritos y la justicia de otro a nuestro favor. Ahí terminamos hoy, hermanos. Tenemos la cena. Se me había olvidado. Hermanos, discúlpenme. Vamos a venir a la cena. ¿Está bien? Nos extendemos 10 minutos solamente. Venimos a la cena, hermanos. Y la cena, lo que ustedes van a participar ahora, es aquel recordatorio de ¿qué? De esa cobertura, de la sangre del pacto, del cuerpo santo ofrecido por ti para que puedas presentarte delante de Dios como su hijo, a vivir por Él, a través de Él y a servirle. Voy a invitar a nuestros diáconos, Armando, Frank, si nos puedes ayudar, Luis, adelante, Wilfredo, si puedes venir al frente ahora. Y nos preparamos, hermanos, para la cena. Les invito a orar para poder traer los elementos.
Bueno, ¿para quién es la mesa? Ya ellos participaron en el inglés, ¿verdad? Ya. Usted no, Carlos, por favor. ¿Quiénes son los que deben participar de la mesa del Señor? Aquellos que verdaderamente se duelen de haber ofendido a Dios con sus pecados. Esto es el arrepentimiento, hermanos. Confiando en ser perdonados por el amor de Cristo. Y que las demás flaquezas quedarán cubiertas con su pasión y muerte. No purificadas en el purgatorio. No a través de una indulgencia, sino quedan cubiertas con su pasión y muerte, y que también desean, este es el resultado de la fe, fortalecer más y más su fe y mejorar su vida. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten de verdad comen y beben su condenación. Si tú estás aquí hoy y te das cuenta que el pecado es tu mayor problema y te has arrepentido, te has volteado a Cristo con esa carga y esa necesidad de perdón y de limpieza, y has confiado en Él, la cena es para ti. Aquellos que obedeciendo al Señor en el bautismo han confesado esta fe, han sellado allí en esas aguas del bautismo el testimonio de Dios en nuestras vidas, en la promesa del Evangelio. ¿Para quién es la mesa entonces? Para aquellos que en una fe sincera, verdaderamente confiando en Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Aquellos que reconocen su pecado y ven a Cristo como la única respuesta. Y a través de esa fe reconocen que el pecado es odioso, destructor, dañino. Y dicen, oh Señor, por haberme perdonado y haberme limpiado, renuévame a través de la fe, participando hoy en esta mesa como tu hijo. Para ellos es la cena. Si tu confianza no es así en Cristo, por muy pequeña que sea, la cena no es para aquellos que tienen mucha fe, sino es aquellos que con una poco de fe tocan a Cristo, su virtud, a nuestro favor. Y tocándolo y habiendo probado, desean más de Él. Aumenta mi fe para confiar más en ti. Confío más en ti para ser más renovado a través de ti. En esa fe, en esa confianza, venimos entonces a la mesa aquellos que podemos discernir estas verdades, nos hemos bautizado en la fe de Cristo. Aun cuando haya alguien de otra denominación quizás, pero con la misma confianza y fe y práctica en estas cosas, eres invitado a la cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos, hermanos. Ustedes comen. Gracias. Amén. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos, hermanos. Hermanos, en esta confianza oramos. Amante Padre, te damos gracias porque a través de tu Espíritu que nos ha concedido fe para mirar a Jesús, hoy recibimos tu palabra de perdón, que nuestros pecados son perdonados, que te pertenecemos a ti
y tú a nosotros, ahora por toda la eternidad. Y Padre, en esa gracia, en ese favor, somos despedidos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, familia.